¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Pues aquí de vuelta para dar nuestra opinión en relación al fraude y la farsa electoral montada por el charro, traidor, empresario, corrupto de Martín Esparza y su mafia sindical. Sí, una parte de esa farsa ya concluyó, pero el fraude todavía no se consuma. Falta que entreguen toda la documentación a los órganos correspondientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que les den o no la toma de nota. Y entonces la lucha sigue. Y yo como parte de esa lucha quiero expresar mi opinión y hacer una propuesta. Vamos a ver primero el asunto de los números porque ahí está la trampa fraudulenta. Dice la gente de Martín que hay un padrón electoral de 15.028 miembros, socios. Pero aquí hay un detalle porque esa misma gente anticipó de que solamente habían actualizado su credencial 12.464 socios o miembros, cooperativistas, lo que sea. Pero nos estamos enterando que, según esta información publicada por el periódico de la jornada, votaron 14.208. Entonces, nada cuadra aquí, ¿no? Un padrón de 15.028 en el que no están incluidos los jubilados. No estamos incluidos, los jubilados son más de 13.000 jubilados. No estamos incluidos. ¿Por qué? Porque hay un padrón de 15.028 en donde solamente están los que se consideran cooperativistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y con credencial actualizada, que fue uno de los argumentos que utilizó, por lo menos frente a una planilla, para negarles la presentación, la Comisión Electoral del Charro Empresario, informó que había 12.464. Entonces, tienen un relajo con las cifras. Con credencial actualizada, 12.464 y sin embargo votaron 14.208 frente a un total de un padrón en el que no están los jubilados de 15.028. Nada de esto cuadra. Y como parte de esa maniobra fraudulenta, nos informan, ahí sí sacaron una circular, de que por Martín votaron 13.755 y se vanaglorian y dicen el 96%, pero, pero no precisan de qué. Porque si sumamos su padrón con los 13.000 jubilados, pues yo creo que con dificultades le anda alcanzando un cuarenta y tantos por ciento. Y yo creo que parte de su maniobra tiene que ver con ese hecho. Les voy a decir algo. En el 2020, ahí está la revista Lux, de donde saqué los datos, le reconocieron a Martín Esparza 11.471 votos. Eso se informó en una asamblea electoral de julio de junio del 2020. A Martín le otorgaron 11.471 votos. Y ahora resulta que tiene 13.755. Cuando en ese mismo lapso, pues había más jubilados. Durante ese periodo han muerto jubilados, también han muerto compañeros de la llamada resistencia, y sin embargo la votación de Martín la elevaron de manera fraudulenta a 13.755 para tratar de durante ese construir periodo han muerto una narrativa, también han muerto, que compañero lo ensalza como un dirigente que cuenta con el respaldo de la gente. Todo eso es falso. El asunto es de que no hay una información oficial.
No conocemos las actas. Las cédulas de votación muy seguramente ya las quemaron. Y los únicos que podían dar cuenta, porque no podías entrar tú ahí, porque luego se te ponían enfrente los golpeadores, los únicos que podían dar cuenta de todo este proceso eran o fueron los llamados observadores externos. Algunos los conozco. Y durante ese De periodo han verdad, muerto lo digo jubilados, con también han mucho muerto respeto, compañeros sobre observadores todo por la externos. gente que Algunos los conozco. conozco. Lo único que mostraron es una ignorancia absoluta. Porque, claro, los golpeadores afuera entraban los que ellos querían, ¿sí? Tenían un control muy rígido. Los observadores estaban adentro y dicen, todo en calma. Dice, todo transcurrió dentro de la normalidad para que ejercieran su derecho a voto. Pues sí, pero semanas antes, le negaron el derecho de presentar a su planilla, a la planilla Dignidad y Democracia. Por la misma razón del control porril y gangsteril que tenían, cercaron la entrada de Antonio Durante Caso. Ese periodo han La muerto jubilados también. planilla Del control porril juntos y gangsteril haremos que historia tenían, que que encabeza o encabezaba la compañera Juana Francisco Franco, fue impedida de llegar a Antonio Caso 45. Ya ni siquiera pudieron acercarse a la entrada de Antonio Caso para intentar presentar su planilla. Y la otra planilla, la del FAU, encabezada por Mario Benítez, ellos de plano dijeron, nosotros no le vamos a entrar. Entonces, hicieron su planilla, pero con un propósito político que no queda muy claro todavía, porque Martín ya dio sus datos, ocultando mucha información, particularmente el asunto de las actas, dentro de las actas los llamados votos nulos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el FAO no ha dicho realmente cuál fue su votación. Yo creo que se la están reservando, quién sabe para cuándo, pero lo que estamos viendo es una guerra de desinformación promovida desde Antonio Caso y desafortunadamente, digamos, validada por quienes participaron sin buscar una votación electoral, sino solamente un propósito político, que fue la planilla del FAO. Y los observadores externos les dedicaron un buen espacio ahí en Radio SME para entrevistarlos. Digo, en algunos casos daba risa, si se puede uno reír de la ignorancia supina de algunos compañeros y compañeras, perdón, ando un poco agripado, que decían que todo había transcurrido en un perfecto orden, en una normalidad. Pues sí, tenían el control de la entrada del sindicato con sus porros, sí, sus acarreados, para que no pasara más que quienes ellos decían este sí y este no y este sí. Un control absoluto. A partir de las llamadas credenciales actualizadas, que fue otra de las herramientas que utilizó Martín y su mafia sindical para imponer un proceso electoral fraudulento. Ahora déjenme decirles algo, porque dice la gente Martín que fue una votación tan abrumadora que sacaron el 96%. ¿El 96% de qué? Porque si lo comparamos con la suma del padrón de ellos, más 13,000 jubilados, pues no sacaron ese 96%. Hagan sus cuentas, ahí están los datos, ¿sí? Pero, y lo que yo quería comentarles es que ni siquiera, esto lo revisé en la revista Lux, de la cual tengo muchas fotocopias, revisé la votación de Breña Alvírez en 1935 cuando se elige como secretario general de la ESME. Todos sabemos quién es Francisco Breña Alvírez, ¿no? Salvo los muy ignorantes de la historia del sindicato,
del cual solamente saben repetir de que se fundó el 14 de diciembre de 1914. Pero en 1935 asciende una corriente de ingenieros socialistas, de ingenieros que tenían una perspectiva y una ideología muy avanzada para su época, y la base del ESME votó para encumbrar como secretario general a Francisco Breña Alvírez. Esa es la votación superior a un 90% en aquel entonces, ¿sí? Pero Martín, por ejemplo, hace 5 años solamente obtuvo 11.471 votos. Hace 5 años eran más jubilados. Hace 5 años eran más compañeros de la llamada resistencia y obtuvo solamente 11.471. Hoy, con menos jubilados, somos poquito más de 13.000 jubilados y con menos miembros cooperativistas, etcétera, del ESME. Resulta que Martín le inventaron el número de 13.755 votantes, que le permite decir a esa comisión electoral que alcanzó el 96%, pero no explican respecto a qué, porque ese padrón electoral ellos lo controlan. No están los jubilados, ellos saben a quiénes le dieron la credencial actualizada, solamente ellos, y el que no la tuviera no votaba. Entonces, uno puede suponer muchas cosas. Una de ellas me parece muy importante, es que hay un sector relevante al interior del ESME, de ese padrón de gente que o fue y anuló su voto, y yo tengo reportes y los publiqué en mi muro de Facebook, de gente que anuló su voto mostrando su cédula, mentándole la madre a la rata, así le ponían, a la rata Esparza, ¿sí? Muchos otros compañeros estuvieron publicando sus, sus cédulas de votación, y algunos fueron muy francos, dijeron, pues sí, fuimos a votar, porque de otra manera, si no presentamos el comprobante de votación, no les van a dar los 5 o 6 mil, no sé cuánto les estén dando ahorita al año, ¿sí? Como reparto de los dividendos frente a los millones, decenas, cientos de millones que se clava Martín Esparza y su mafia sindical. Entonces, estos compañeros fueron a votar, y algunos inclusive no votaron, no se presentaron, arriesgando que cuando venga el pago de los dividendos no presentan, no presenten su comprobante de votación, y les van a decir, tú no, porque no viniste a votar. Todo eso pasó como una nube flotante por encima de la comprensión de los llamados observadores externos, que lo único que mostraron desde la parte alta del auditorio de Antonio Caso 45, su ignorancia absoluta de lo que estaba ocurriendo en un sindicato charrificado por la mafia de Martín Esparza. Entonces, esos son los hechos, esos son los datos. eh, no me quedo con las ganas de decirles, esa es mi credencial. Esta es la credencial, sí, de hace ya algunos años. Y yo iba a votar con la credencial que tenía en mano. Cuando, por alguna razón, que no voy a dar una explicación detallada de eso, se me extraviaba una credencial, pues iba yo y la reponía. Iba yo, tocaba las puertas y decía, perdí mi credencial, vengo por otra. Ya me decían, tráete la fotografía o aquí te la tomamos, etcétera, etcétera. Y salía yo con mi credencial nueva, solamente así. Pero la reforma que hizo la gente de Martín Esparza, por órdenes de él, fue de que cada 2 años se necesita actualizar esta credencial, y lo utilizan como un mecanismo de control, de coerción, ¿sí? De control político ideológico sobre los miembros del sindicato de la llamada resistencia, que siguen ahí sin empleo, pero que para poder cobrar los dividendos
que reparten cada año, si alguien ha hecho las cuentas de que les corresponden al día como 12, 13, no sé cuántos pesos, porque solamente les da anualmente 5 o 6 mil pesos. Entonces, para no perderse eso, van y actualizan su credencial, como esta. ¿Sí? Entonces, esos son los hechos, esos son los números, ¿sí? Esa es la realidad de una farsa electoral de la cual se están vanagloriando. Seguramente ahorita siguen en manos de Baco. Todos sabemos quién es Baco. Yo también lo sé. Festejando su fraude electoral. Pero la lucha no ha concluido. Y aquí es donde, con todo respeto, les quiero hacer una propuesta. Miren, por razones que tienen que ver con el autoritarismo, el divisionismo que existe al interior de la oposición, no se pudo concretar una planilla unitaria. Yo intenté avanzar esa propuesta, hablé con los que pude hablar, tratando de convencerlos que para efectos de concitar un mayor apoyo entre la base, que es una base muy descontenta dentro y fuera del ESME, se requería presentar una sola planilla. Los del FAU se negaron, los de Dignidad y Democracia hicieron la finta, total que no se pudo concretar una planilla unitaria y los resultados están a la vista de todos nosotros. Entonces, no nos quejemos de algo de lo cual todos, me incluyo, fuimos partícipes al no poder concretar una planilla unitaria. Pero, les decía yo al principio, la farsa electoral se consumó, el fraude todavía no, falta la toma de nota y podemos aprovechar muy bien estos días para presentar un bloque unitario en el terreno de una demanda que concite la participación del FAU, de Dignidad y Democracia, de la compañera Juana Francisco Franco y su planilla Juntos Haremos Historia, para presentar una sola demanda con la firma de sus principales dirigentes o de los que queramos sumarnos, a efecto de tocar las puertas de las autoridades de la Secretaría del Trabajo, acudir a Palacio Nacional, buscar a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y decirle esto ocurrió y solicitamos su intervención, no como dicen los corifeos de Martín Esparza, ¿no? Que eso significaría una intromisión, no. Simplemente que tomen nota para que investiguen que sí tienen esa capacidad en los términos de la actual Ley Federal del Trabajo y detengan el otorgamiento de la toma de nota, se haga la investigación correspondiente en términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo y se obligue a reponer el proceso electoral. Esa es mi propuesta. Queda a consideración de todas, de todos ustedes, ¿sí? No me quiero extender demasiado en este asunto. Me parece que tenemos que dosificar nuestra participación, abrir un debate sobre el tema. No vine solamente aquí, no estoy ante ustedes para quejarme, ¿sí? Del fraude electoral, sino para ofrecer una alternativa. Hay posibilidades, hay posibilidades. Pese a lo que dicen algunos del FAO, no digo todos, pero sí algunos, que buscan sembrar la desconfianza en el gobierno de la 4T, que en efecto hay gente de la 4T que vienen del priismo, que representan posiciones de charrismo sindical, como este señor Aces, ¿sí? Pedro Aces me parece, ¿sí? Pero la gran mayoría de Morena, la gran mayoría de la 4T, y con una presidenta como la doctora Claudia Sheinbaum, tienen otra perspectiva
pero mientras no demos el paso y le informemos debidamente con las pruebas que tenemos ya acumuladas, no vamos a avanzar mucho. Y vamos a estar aquí lamentándonos para los que estén con vida de aquí al 2030, porque ese hombre quiere hacerla de Fidel Velázquez y dice él, morirme con las botas puestas. Pues puede hacer eso, mira, lo que quiera, pero hay que sacarlo del ESME y a eso obedece la propuesta que estoy haciendo de sumar fuerzas en el terreno legal, en el terreno jurídico, en el terreno de una demanda que la apoye tanto el FAO, DINAI Democracia, Juntos Haremos Historia, y que nos convoquen a todos los que queremos un cambio real y recuperar al Sindicato Mexicano de Electricistas y no esa caricatura grotesca en la que ha convertido al ESME el charro empresario traidor y corrupto de Martín Esparza y su mafia sindical. Bueno, esa es mi opinión, está a consideración de ustedes. Yo estoy atento a todos los comentarios, ¿sí? Pero escucho argumentos, porque luego tanto la gente de Martín, no me extraña, pero la gente del FAO y los otros, en lugar de argumentar, descalifican. Descalificar quiere decir, si tú haces una propuesta, lo primero que dicen, pero Almazán no abrió la boca. Yo siempre he abierto la boca, siempre he participado del lado donde están los argumentos, donde están los propósitos, los objetivos a favor del movimiento obrero y en este caso a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero para descalificar una propuesta no hace falta más que inventar y hacer chisme porque ahora cualquiera en las redes sociales puede decir cada ocurrencia que no hay quien lo pare. Era muy diferente cuando había una asamblea. Tú subías a una asamblea, y yo lo hice en muchas ocasiones, y planteabas propuestas alternativas a la dirección en turno, y dentro de tus 5 minutos tú podías hacer los planteamientos que quisieras. Y la gente te escuchaba. Después el presidente de debates preguntaba a la asamblea si querían que uno siguiera hablando, y como yo daba argumentos e información de peso, la gente alzaba su mano y me decía que sigan hablando. Pero si había alguien que pasara a hacerme una aclaración o a denostar sin pruebas, sin argumentos, la misma gente los bajaba a chiflidos, pero en las redes sociales, si yo pongo una propuesta, me manda Martín a su gente, me manda el FAO a su gente a decir, ¿y por qué te opones si tú cobraste? ¿Qué cobré? Ese es el problema de lo que se ha convertido la oposición en nuestro sindicato, ¿sí? Un circo de pitonizos, un circo de corifeos, un circo de gente que confunde la descalificación con el argumento. Y yo estoy haciendo una propuesta y con esta me despido, ¿sí? Organicemos un bloque unitario en torno a una demanda que unifique las diferentes posiciones que nos permita, tanto al FAO, Dignidad y Democracia, Juntos Haremos Historia, y se van a sumar miles de compañeros para llegar con un documento a la presidencia de la República, a tocar las puertas de Palacio Nacional, a decirle a la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, escúchenos, porque traemos una propuesta y argumentos para sacar adelante y recuperar del charrismo sindical al Sindicato Mexicano de Electricistas. Por mi parte, compañeras, compañeros, es todo. Que tengan ustedes muy buenas noches y por aquí nos vamos a estar viendo más seguido. Muchas gracias.